Emigrar trae consigo muchas incógnitas, por eso, cuando estamos preparándonos para dar este paso, tratamos de minimizar al máximo esas dudas con investigación. Y ya que vamos a investigar, más nos vale entender bien al lugar al que vamos, el lugar en donde pretendemos vivir para el resto de nuestras vidas, o al menos una gran parte de ella. Y es que escoger la ciudad es una de esas decisiones que nunca vas a tomar mal, pero tampoco lo harás bien. Y esto es porque no existe la ciudad perfecta, o en este caso, la provincia perfecta. Todas tienen sus pros y sus contras, y dependiendo de lo que busques, preferirás una u otra. Así que no existe una decisión equivocada con respecto a esto, porque además estamos hablando de Canadá. Y es que el Gran Norte Blanco es conocido por sus hermosos paisajes a todo lo largo y ancho del país, sus ciudades perfectamente balanceadas entre gris y verde y su excelente calidad de vida, sobre todo si la comparamos con nuestros países. Pero de todas formas podemos intentar encontrar el lugar que mejor se adapte a nuestros gustos individuales, evaluando diferentes criterios que nosotros consideramos indispensables, como el clima, salarios, idioma, principal industria y desarrollo económico, los precios y el costo de vida, tamaño de las ciudades y densidad de población, la seguridad y el transporte público. Nuestro objetivo es hacer un video para cada provincia y al final hacer una comparación entre todas para que puedan sacar ustedes sus propias conclusiones. Si quieres descubrir cuál es tu provincia favorita, nosotros comenzamos esta nueva serie en el canal para ayudarte con esta misión. Así que acompáñanos y descubriremos juntos dónde vaciar la maleta. Vamos a empezar esta serie por Ontario, ya que esta es la provincia que más conocemos, pues vivimos aquí, y porque cuando nosotros hicimos nuestra investigación inicial nos pareció la mejor opción desde la distancia. Una vez que llegas aquí te das cuenta de que no todo es exactamente como tú pensabas. Lo primero que queremos mencionar es que Ontario no te va a brindar ningún beneficio migratorio especial como lo podrías encontrar en Manitoba o provincias del Atlántico. Dicho esto, podemos empezar la comparativa hablando de los precios. Pero antes queremos destacar que la situación de Canadá no es la mejor en estos momentos, pero esto es algo por lo que están pasando todos los países a consecuencia de la inflación económica a raíz del COVID y de la guerra entre Rusia y Ucrania. Una vez dicho esto, vamos a comenzar por el costo de la vivienda. No es un secreto que este es uno de los mayores problemas de Canadá, y es que los precios tanto de renta como de compra son extremadamente altos, teniendo ciudades como Vancouver o Toronto entre las más caras del mundo. Y sí, Toronto está en Ontario, lo cual lo convierte automáticamente en una de las provincias más caras de Canadá, pero sus altos precios se compensan con todo lo que ésta tiene para ofrecer. Por ahora, concentrémonos en el precio promedio de renta de un apartamento de una habitación. Tenemos las ciudades de Toronto, Mississauga, Burlington, Kitchener, Hamilton, Ottawa, London, Sudbury y Thunder Bay. Como pueden ver, las principales ciudades son mucho más caras y el precio va disminuyendo a medida que te alejas de estas. Pero si te gusta la vida rural o de ciudad pequeña, todavía hay algunas buenas opciones. Manteniéndonos en la zona más poblada de la provincia, tenemos un precio promedio de $1,800 canadienses. Y en cuanto a la compra de una casa de 3 habitaciones en estas mismas ciudades, tenemos un precio promedio de unos $900,000 canadienses. Y sí, es carísimo. Un detalle que deben conocer es el impuesto sobre el precio de los productos, y es que Canadá tiene un impuesto nacional que es el GST de un 5%, y algunas provincias agregan un impuesto provincial PST que puede variar. En el caso de Ontario, el impuesto sobre los productos es del 13%. Esto significa que por cada producto que compres, excluyendo la comida, tendrás que pagar un 13% extra del precio que les muestran. Si se preguntan si el precio de la comida va a variar de una provincia a otra, la verdad es que no mucho. Además, no se pagan impuestos sobre el precio de la comida, así que en todo el país va a ser un precio bastante parecido. Ontario cuenta con algunas de las ciudades más importantes del país y definitivamente hay para todos los gustos. Si te gustan las ciudades abarrotadas de personas, con muchas opciones de entretenimiento y donde el concreto y las luces dominan el entorno, definitivamente Toronto es tu ciudad.
Si eres de los que prefiere vivir en un lugar más tranquilo, pero quieres estar cerca del entretenimiento, tienes muchísimas opciones a menos de 1 hora de distancia de Toronto. Lo cual me lleva al siguiente punto. En Ontario tienes muchas ciudades de un tamaño decente muy cerca unas de otras, como la que escogimos nosotros, Hamilton, lo cual es genial si eres recién llegado y necesitas buscar trabajo. En cuanto al territorio, podemos decir que es bastante extenso y hay muy pocas personas para habitarlo. Ontario es la segunda provincia más grande de Canadá con más de 1 millón de kilómetros cuadrados, y como pueden ver es similar en territorio a México e incluso es más grande que la mayoría de países de Latinoamérica. Ontario también es la provincia más poblada de Canadá con casi 15 millones de habitantes, siendo Toronto la ciudad más poblada dentro de ella con casi 3 millones. Dale. A pesar de esto, la densidad de población de esta provincia es de apenas 14.72 habitantes por kilómetro cuadrado, y es que la mayoría de los habitantes están al sur de la provincia por razones climatológicas. Para ser más justo, veamos este dato en ciudades independientes. Empecemos por las ciudades más pobladas de Ontario: Toronto, Ottawa, Hamilton, Kitchener, London, Oshawa, Windsor, St. Catharines y Niagara Falls, Barrie y Guelph. Veamos la densidad de población de algunas ciudades de Ontario, como Toronto, Hamilton, Mississauga, Burlington, Niagara, Ottawa, Kitchener y London. Si comparamos esto con ciudades como Bogotá, Medellín, Buenos Aires, Ciudad de México, Monterrey, Lima, Caracas o La Habana, podemos comprobar que de manera general no nos encontraremos en las calles muchas personas en la mayoría de ciudades en Ontario. Ontario es el hogar de la capital política del país, Ottawa, y la capital económica de Canadá, Toronto. Por tanto, es de esperarse que su economía esté a muy buen nivel. Las principales industrias en esta provincia son la manufactura, tecnología, agricultura, energía y minería. Así que si uno de estos es tu sector, estás de suerte. Pero ¿qué pasa si tu especialidad no es una de estas? Pues no te preocupes porque estoy segura de que trabajo podrás encontrar en una ciudad tan grande e industrializada como esta. Y es que tiene tantas ciudades, tanta gente y una infraestructura tan grande que estoy segura de que el trabajo vas a encontrar. En mi opinión, el trabajo sobra en Canadá. Si caminas por las calles vas a ver carteles de "se contrata" en todas partes. Y si estás buscando algo específico en tu sector, puedes buscar en Indeed o Kijiji y en muchos otros lugares y encontrarás que hay muchas opciones. Además, pueden buscar directamente en Google compañías especializadas en su profesión y ahí encontrarán los contactos de estas para enviarles su resumen o currículum. En nuestro caso, estamos en el sector de la construcción y nosotros teníamos la duda de si habría muchas opciones de trabajo, ya que como mencionamos antes, la vivienda es uno de los mayores problemas de Canadá. Y sí, a pesar de esta llamada crisis de la vivienda, en Ontario hay mucha construcción, muchísima construcción. Así que si eres obrero, arquitecto o ingeniero, no te preocupes por eso porque en la construcción podrás encontrar trabajo. Este punto les puede interesar mucho, pero la verdad es que los salarios no cambian mucho de una provincia a la otra. Lo que sí cambian son los impuestos que tienes que pagar por este salario recibido. Los impuestos en Ontario serían algo así. Tienes que pagar el 15% de los primeros $49,000 que ganes y el 20.5% de los siguientes $49,000 y así va a subir el porciento que tienes que pagar según tus ingresos. Vamos a ver esto en un ejemplo práctico. Tomemos como ejemplo que ganas $60,000 al año. En este caso sería, pagas el 15% de los primeros $49,020 y el 20.5% del restante, en este caso $10,980. Esto te daría $7,353 más $2,250.90 para un impuesto total de $9,603.90 con un salario de $60,000 anuales. Otra cosa que también cambia según la provincia es el salario mínimo. En el caso de Ontario, el salario mínimo está en $15.50 la hora y consideramos que la verdad es bastante bajo teniendo en cuenta los altos precios de la provincia, pero hay que ser realistas y no se puede esperar vivir bien con un salario mínimo. Ahora vamos a tocar uno de los temas más delicados a la hora de elegir emigrar a Canadá, y es que sí, el invierno en este país no es suave ni precisamente corto. Desde noviembre hasta marzo estaremos usando abrigo, algunos los usarán más tiempo como yo, pero hay que decir que no todo el tiempo vas a estar a menos 20 grados. De hecho, este es nuestro segundo invierno en Canadá y solamente hemos llegado a esa temperatura una vez.
Y es que, como les mencionamos antes, la mayor parte de la población se encuentra en la franja sur del país. En el caso de Ontario, el sur está un poco más debajo del resto de Canadá. Y si lo que quieren ver son números, aquí están. Como pueden ver, las ciudades del sur en este ejemplo tienen temperaturas bastante agradables en comparación con las del norte, y creo que vale la pena hacer una aclaración. Cuando ven 25 grados en verano, sé que algunos pueden pensar que así es el invierno en su país. Al menos eso fue lo que nosotros pensamos, pero la realidad es que no se siente para nada igual que en Cuba como en nuestro caso. No sé si es el efecto de haber pasado por un invierno tan fuerte, pero con 25 grados aquí tienes calor y necesitas de aire acondicionado. Como resumen, en la mayoría de las ciudades del sur de Ontario, durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de menos 8 grados Celsius a 26, y rara vez baja a menos de menos 16 grados Celsius o sube a más de 31 grados Celsius. Además, no todo es malo en el invierno, te deja imágenes de postal que no tendrás otra opción que admirarlas, tradiciones de lo más pintorescas y un nuevo abanico de actividades que te pueden llegar a conquistar por lo divertidas que son. Canadá se encuentra en una posición que permite considerarlo un país seguro según el ranking de paz global, ya que se encuentra en el lugar número 12 de los 163 países registrados en esta lista. La tasa de homicidios de Canadá se sitúa en 2020 en 1.97 por cada 100.000 habitantes, cuando lamentablemente en países como México y Colombia este número asciende a 26 e incluso rondan los 40 en Venezuela y Honduras. Es por ello que esta es una de las principales razones que tenemos los latinos para emigrar. Consultando distintas fuentes, Quebec y Ontario se disputan el primer puesto por ser la provincia más segura de todo Canadá. En cualquier caso, Ontario no está nada mal. Tan solo 948 crímenes con violencia por cada 100.000 habitantes al año es la estadística que presumió Ontario en 2021. Y la gran mayoría de estos no son con violencia extrema. Por tanto, puedes estar tranquilo en cuanto a esto. Ahora, realmente cualquier provincia de Canadá es extremadamente segura comparada con la mayoría de países de Latinoamérica. Así que no creo que esto sea un factor real a considerar cuando estás eligiendo a qué provincia emigrar. La mayoría de las ciudades de Ontario tienen un sistema de transporte público local. Pueden tener autobús, tranvía o metro. El costo de usar el transporte público interno es diferente en cada ciudad, pero están alrededor de los $3 canadienses. Estos incluyen servicios para el público en general y para personas con necesidades especiales de transporte. Gran parte de las ciudades alrededor de Toronto están conectadas entre sí por transporte público, siendo posible ir desde el Niágara hasta Ottawa usando esta vía. Pero ciertamente no recomendamos esta alternativa si no quieres perder el día entero viajando. Dicho esto, no den por sentado que todas las ciudades cuentan con este servicio. Si están buscando una ciudad específica, les recomendamos que busquen en Google antes de asumir que esta tiene transporte público. Esperamos que les haya gustado este video y que gracias a esto hayan podido conocer un poco más sobre la provincia de Ontario. Y que también nuestra información les ayuda a decidir dónde vaciar la maleta. ¿Y por qué dices